Hablemos de esquizofrenia. Es una de esas palabras que, la verdad, casi todo el mundo ha escuchado, pero que muy pocos entienden de verdad. Generalmente está rodeada de un montón de mitos, de estigmas, así que bueno, hoy vamos a desarmar esas ideas y a explorar qué es lo que la ciencia realmente sabe sobre sus causas, sus síntomas y los tratamientos que existen. Y saben que gran parte de la confusión viene increíblemente del propio nombre. Cuando el psiquiatra Eugene Bleuler lo creó, él no estaba hablando de una personalidad dividida como en las películas. Fíjense bien en la palabra que usa, cisma. Él se refería a una fractura, a una desconexión muy profunda entre lo que una persona piensa, lo que siente y cómo actúa. Y es justo ahí donde está la verdadera clave de este trastorno. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entender todo esto. Primero, vamos a definir bien qué es. Después, nos meteremos con las teorías sobre su origen. Luego, veremos cómo se diagnostica, cómo se trata y, al final, vamos a diferenciarla de otras condiciones que se le parecen. Muy bien, empecemos por el principio, ¿no? Lo más fundamental. Para poder entender un trastorno tan complejo, lo primero es definirlo con toda la claridad posible. O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos esquizofrenia? A ver, para que nos hagamos una idea, imaginen que el cerebro es como una orquesta sinfónica. En la esquizofrenia es como si el director, o sea, esa función que coordina el pensamiento, la emoción y la percepción, de repente perdieran la batuta. El resultado, claro, es un caos, una distorsión profunda de la realidad que hace que sea increíblemente difícil pensar con claridad, gestionar las emociones o simplemente conectar con la gente. Ok, ya tenemos una idea de qué es, pero la pregunta del millón es, ¿por qué pasa? ¿De dónde viene? La ciencia, la verdad, todavía no tiene una respuesta única y definitiva, pero sí que tiene varias pistas fascinantes que apuntan sobre todo a las raíces biológicas del trastorno. Bueno, aquí la principal sospechosa, por así decirlo, es una sustancia química en nuestro cerebro, la dopamina. La teoría más fuerte dice que un exceso de actividad de esta sustancia podría ser la causa. Y la evidencia es bastante convincente. Por un lado, tenemos los medicamentos que bloquean la dopamina, y sorpresa, ayudan a reducir los síntomas. Y por otro, están las drogas como la cocaína, que básicamente inundan el cerebro de dopamina y pueden provocar episodios psicóticos muy parecidos. La conexión, la verdad, es bastante clara. Pero ojo, no todo es química. La historia es más compleja. Cuando los científicos observan la estructura del cerebro, ven más pistas. Se han dado cuenta de que zonas clave para la memoria y las emociones, como el hipocampo y la amígdala, suelen ser un poco más pequeñas. Incluso las neuronas en esas áreas pueden estar literalmente desorganizadas. Todo esto sugiere que las raíces del trastorno podrían estar en el propio desarrollo del cerebro, mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Bien, ya exploramos un poco la biología, lo que pasa adentro, pero ¿cómo se manifiesta esto en el día a día de una persona? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente la esquizofrenia? Ahora vamos a explorar los síntomas que son clave para poder hacer un diagnóstico. Y aquí, para entender cómo se diagnostica, la clave está en sus síntomas, y resulta que se dividen en dos grupos muy reveladores. La forma de entenderlo es súper intuitiva. Piénsenlo como si fueran matemáticas simples. Síntomas positivos y negativos. Los síntomas positivos son los que suman algo a la experiencia normal, cosas que no deberían estar ahí, como las alucinaciones o los delirios. En cambio, los síntomas negativos son los que restan, los que quitan capacidades que sí deberían estar, la motivación, las ganas de socializar, la expresión de las emociones. Miren, este es un ejemplo real que es simplemente fascinante, porque nos deja asomarnos a cómo funciona el pensamiento desorganizado. Fíjense en la lógica tan particular. Reacción en cadena lo conecta con pilas atómicas, y la palabra infierno la parte en dos, inferno, para expresar su inferencia de que no habrá salvación. Es un pequeño vistazo a una mente que está creando sus propias reglas, sus propias conexiones, un mundo interno al que es muy difícil acceder desde fuera. Ok, ya entendemos los síntomas, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo avanza la esquizofrenia con el tiempo? Y lo que es más importante, ¿qué se puede hacer al respecto? Vamos a ver ahora el curso del trastorno y qué caminos existen para el tratamiento. Este dato que vamos a ver es durísimo, pero es fundamental que lo conozcamos. Entre un 10 y un 13%. Esa es la tasa de suicidio a largo plazo. De hecho, es la principal causa de muerte prematura en personas con esquizofrenia. Este número nos muestra, de la forma más cruda posible, por qué el acceso a un tratamiento que sea eficaz y sobre todo compasivo no es una opción, es una necesidad absoluta.
A ver, en los momentos más críticos, cuando la situación es muy aguda, la hospitalización se vuelve una pieza clave. Podríamos decir que es como un puerto seguro que tiene 4 objetivos principales. Primero, confirmar bien el diagnóstico. Segundo, encontrar la medicación y la dosis correctas en un entorno controlado. Tercero, y fundamental, proteger a la persona de cualquier daño. Y cuarto, asegurar que sus necesidades más básicas como comer o tener un lugar seguro donde dormir estén cubiertas. Es básicamente el primer paso para recuperar la estabilidad. Y el tratamiento farmacológico principal, bueno, nos regresa directamente a la dopamina. Los medicamentos antipsicóticos funcionan precisamente bloqueando la actividad de este neurotransmisor. Para la mayoría de las personas, son la clave para mantener los síntomas bajo control. Pero la medicación no lo es todo. Hoy en día se sabe que la mejor estrategia, la que da más esperanza de una recuperación a largo plazo, es la combinación de los fármacos con la psicoterapia. Y ya para ir cerrando, vamos con algo que es súper importante. Hacer una distinción clave. Y es que no toda psicosis es esquizofrenia. Existen otros trastornos que se le parecen mucho, pero entender la diferencia entre ellos es fundamental, porque de esto dependen el pronóstico y el tratamiento. Aquí, la clave de todo, la variable que lo define, es el tiempo. Es así de simple y a la vez así de complejo. Como podemos ver, si los síntomas psicóticos duran menos de un mes, se habla de un trastorno psicótico breve. Si se alargan, digamos entre 1 y 6 meses, el diagnóstico cambia a trastorno esquizocaleniforme. Y solo cuando los síntomas persisten por más de 6 meses es cuando los profesionales confirman un diagnóstico de esquizofrenia. El tiempo lo es todo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer estas distinciones, ser tan precisos? Porque la precisión no es solo un tema de médicos, es una herramienta social muy poderosa. Entender la complejidad de estas condiciones, saber que no todo es lo mismo, es el primer gran paso que podemos dar como sociedad para empezar a desmantelar el estigma y, ojalá, sustituir el miedo por la empatía.